Bueno, muchas gracias por sintonizar de nuevo. En esta ocasión vamos a tratar un poco sobre eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. Vamos a hablar un poco del significado de la palabra iglesia y el origen como tal de la iglesia. Entonces, en lo que concierne al significado, la palabra griega eclesia viene de las palabras ek, que significa afuera, y klesis, que es llamada, ¿no? Entonces, se refiere entonces a ese llamados afuera por Dios. Por eso los cristianos son, cierto, descritos como los llamados. Y si vamos ahí a 1 Corintios 1:23 al 24, dice que el apóstol Pablo dijo a los cristianos en Corinto, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, la palabra iglesia en la Biblia no se refería a un edificio como tal, ni tampoco a una denominación o a un sistema eclesiástico, sino un grupo de personas, ¿no? Esta palabra aparece unas 115 veces en la escritura con tres diferentes usos. El primer uso que se le da es como para referirse a una asamblea o a un grupo, no necesariamente cristiano. Y podríamos encontrar unas 5 referencias bíblicas acerca de eso. Voy a mencionar tres así rápidamente. La primera es Hechos 19:32, donde dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia eclesia, en este caso, ¿cierto?, estaba confusa y los más no sabían por qué se había reunido. En Hechos 19:39 dice, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, o sea, eclesia, se puede decidir. Otro versículo más sería Hechos 19:41, y dice, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea, la eclesia. O sea, la congregación o la asamblea de inclusive no creyentes podría ser también. En segundo lugar, también se usa el término para referirse a la iglesia universal. Esto es todos los que se convirtieron a Cristo desde ese día especial, ¿cierto?, del Pentecostés hasta el arrebatamiento, que será de la iglesia. Hay como unas 18 referencias bíblicas acerca de esta iglesia, ¿cierto?, refiriéndose a la iglesia universal, relacionadas con la iglesia universal de Cristo. Ahora, por ejemplo, en Mateo 16:18, Jesús mismo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y ahí se refería a esa iglesia universal. En tercer lugar, se refiere también o se usa esta palabra iglesia para referirse a una iglesia local, que es un grupo, ¿cierto?, pequeño, que profesa fe en Jesucristo y que se reúne regularmente en un sitio particular para adorar a Dios, ¿cierto?, y edificar sus propios miembros. Hay unas 92 referencias bíblicas para esta palabra iglesia, refiriéndose a iglesia local, y una podríamos encontrarla en 1 Corintios 1:1 al 2, por ejemplo, hablando de la iglesia que está en Corinto específicamente, que sea esa iglesia local allí. Les voy a leer el versículo. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿cierto?, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:12, digamos, también lo menciona y dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo, y va a decir, a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Eso por este lado, ¿cierto?, en lo que es la palabra iglesia, con sus tres enfoques, podríamos decirlo así. Ahora también podríamos pensar un poco en el origen de la iglesia. Hay varias opiniones dentro del cristianismo sobre el origen de la iglesia. Y en primer lugar están los que dicen que empezó en el Antiguo Testamento. Algunos de ellos dicen que empezó con Adán,
otros con Abraham, otros con la nación de Israel. Ese grupo, pues, primero que dice que empezó en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, podríamos hablar de aquellos que dicen que empezó con Juan el Bautista. Una tercera opinión es de los que dicen que empezó, ¿cierto?, con el apóstol Pablo como tal. Entre esos hay tres opiniones inclusive allí, y es que algunos dicen que empezó en Hechos 9 con la conversión de Pablo mismo, porque él es el apóstol a los gentiles, ¿cierto? La realidad es que Pablo no fue el primero en ir a los gentiles, sino Pedro, ¿cierto? Cuando predicó el evangelio a Cornelio y a sus allegados. Y además hay otros cristianos antes de Pablo, ¿cierto?, que hablaron con los gentiles. Ahora, en Hechos 11, 19 al 21 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivos de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. Algunos de esos dicen que empezó en Hechos 13:46, por ejemplo, dice el versículo: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, ¿cierto? Algunos de estos dicen que empezó también en Hechos 28:28, donde dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Ahora, en cuarto lugar están los que dicen que empezó en el día de Pentecostés. Veamos rápidamente tres pruebas de esto. La primera es que la iglesia debía ser edificada en un tiempo futuro desde el punto de vista del ministerio de Jesús sobre la tierra, ¿cierto? Mateo 16, 17 al 18 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré en futuro, ¿cierto?, mi iglesia. Podríamos hablar de un segundo punto, y es que la iglesia no podía existir antes que Cristo muriera pagando el precio para comprar a su novia, ¿cierto?, la iglesia. Ahí podemos ver primera de Pedro 1, 18 y 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados, liberados o comprados por precio, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Efesios 5:25 al 26 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó, ¿cierto?, a sí mismo por ella. Podríamos hablar de un tercer punto, y es que la iglesia no pudo haber empezado sin la venida del Espíritu Santo. Y eso es porque Jesús utiliza al Espíritu Santo para bautizar o colocar creyentes en el cuerpo de Cristo. Entonces era necesario la venida del Espíritu Santo. Hechos 1, 4 al 5, ¿cierto?, nos habla sobre esto y dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, y dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo en no muchos días, dentro de no muchos días. E igual, 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se les dio de beber de un mismo Espíritu. Entonces, las iglesias locales deben tener a Cristo, ¿cierto?, como la cabeza de la iglesia, y una otra forma consiste de personas que han creído en Cristo, que se bautizaron, que se congregan, que celebran la cena del Señor, que están unidas para la comunión y la exhortación los unos con los otros, que están comprometidas con cumplir la gran comisión y sobre todo glorificar a Dios sobre todas las cosas.
de eso está compuesta una iglesia local. Ahora, para finalizar, quisiéramos decir que ojalá las iglesias locales consideren a Cristo como esa cabeza, ¿cierto? Y que puedan consistir de personas que realmente han creído, ¿cierto? En Cristo como su Salvador, que se han bautizado, que se congregan, que están juntos para la comunión, la participación de la cena, y que están comprometidos con esa gran comisión. Entonces, eso, así en manera resumida acerca de la iglesia, la palabra eclesia. Un abrazo, Dios les bendiga.